Estimados amigos y amigas que nos escuchan y nos observan en vivo y a todo color, buenas tardes. Estamos iniciando un programa más, la entrevista con Morona al Momento, en esta tarde un poco fría, pero agradable. Les recordamos nuestra página es www.radiofusiontv.com. Estamos instalados en Cerrada 5 de Mayo, 206, Colonia Guadalupe, del hermoso municipio de Cuautitlán, México. Queremos informarles o mencionarles que por motivos técnicos ajenos a nuestra voluntad, el pasado jueves no estuvimos al aire por una cuestión que salió fuera de nuestro control y también del control de la cabina y de nuestro amigo que se hace el favor de conducir el programa a través de los controles, el amigo Leo. Esta tarde se encuentra con nosotros un distinguido personaje que nos va a hablar de un tema muy interesante, la cuestión financiera. Las finanzas son importantes en cualquier aspecto de la vida y en cualquier actividad. Por lo tanto, son importantes el manejo de ellas. Se encuentra entre nosotros el contador público que tiene un posgrado en finanzas, diplomado en docencia, maestría en administración y tiene más de 30 años de experiencia en este ramo corporativo internacional. También ha impartido a varios grupos, programas, proyectos en el manejo de las finanzas, que son muy importantes en cualquier actividad de la vida. Vamos a pedirle al amigo José Luis Osornio Paz que decimos de referencia de la profesión, de lo que él domina, de lo que ha adquirido a través del estudio y de la experiencia, que nos haga sus comentarios, porque consideramos que son muy importantes el aspecto de las finanzas. Muchos manejamos finanzas, pero no las manejamos a veces de manera desordenada, desorganizada, a veces gastando más de lo que podemos obtener como ingresos, causándonos serios problemas a la empresa, a la familia, en fin, donde se estén aplicadas las finanzas. Dejo con ustedes al contador público José Luis Osornio Paz, que nos hable acerca de los emprendedores. Este término se ha manejado últimamente, sobre todo que el gobierno del Estado de México tiene cuenta con un área que se llama el Instituto Mexiquense del Emprendedor, que ellos se han dedicado a recorrer el Estado de México en diferentes lugares para dar a conocer qué es el emprendedor. Pero vamos a pedirle a nuestro amigo, el contador público José Luis Osornio Paz, que nos hable acerca de esta importante empresa de los emprendedores, porque tratan de establecer una empresa micro, grande o no sé de qué dimensión, pero emprenden un negocio que muchas veces pues lo encausan, lo llevan, pero en algún momento pues como que falla, quiebran y su negocio desaparece. ¿Qué nos puedes comentar, amigo José Luis Osornio Paz, acerca de los emprendedores? Bueno, buenas tardes, muchas gracias Felipe por la invitación. Me parece que es un tema muy importante el de los emprendedores. En los últimos años el gobierno mexicano ha estado poniendo mucho empeño acerca de desarrollar nuevos emprendedores. Hemos visto comerciales en la televisión y diferentes organismos que vienen apoyando a los emprendedores con el objetivo de que se desarrollen, de que crezcan y de que lleven a buen puerto a sus empresas. Tú mencionabas, Felipe, el caso del Instituto Mexiquense del Emprendedor, y estamos hablando también de que existe el Instituto Nacional del Emprendedor, donde cada año se lleva a cabo la Semana del Emprendedor,
y donde en ocasiones incluso es visitado por el presidente de la República. Hay una frase constante que se dice cuando una persona se convierte en emprendedor, y esta es que normalmente cuando se está trabajando para una empresa, uno trabaja para construir los sueños de otros. Cuando nos convertimos en emprendedores, comenzamos a trabajar para construir los sueños propios. Sin embargo, en la experiencia y en el tiempo nos hemos dado cuenta que el ser emprendedor en ocasiones no resulta fácil. De acuerdo a las estadísticas, en México existen 4 millones de emprendedores, pero antes de hablar de esos 4 millones de emprendedores, quisiera decir que en promedio 8 o 9 de cada 10 empresas que nacen con los emprendedores tienden a desaparecer a más tardar en el segundo año. Entonces, si descontamos las empresas que desaparecen y las que se mantienen vigentes, estaremos hablando de que en la actualidad hay aproximadamente 4 millones de empresas o de microempresas llevadas a cabo por estos emprendedores. Pero hay un dato que es bien importante, y de acuerdo a la revista Entrepreneur y de acuerdo al INEGI, de esos 4 millones de empresarios o de microempresas, el 70% se le denomina empresa zombie. ¿Por qué le llaman empresa zombie? Le llaman empresa zombie porque se dice que están muertas en vida. Es decir, no terminan de crecer, pero tampoco desaparecen. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con estas empresas? Normalmente quien está al frente de estas empresas llamadas zombie es que estas personas pueden estar viviendo de la misma empresa, pueden estar cobrando su salario, pueden estar viviendo, cubriendo sus necesidades. Entonces, a ellos no les conviene desaparecer la empresa porque se quedarían sin sustento. Pero también es cierto que no han hecho nada para que la empresa trate de crecer, de despegar y comience a generar los frutos con los que originalmente fue creada. Cuando se ha revisado cuáles son las problemáticas, uno de los principales problemas es que los empresarios no tienen un adecuado modelo de negocios. Me parece que es muy importante esto porque en ocasiones no solamente no tienen un modelo de negocio, sino que decidieron emprender un negocio porque, por ejemplo, se quedaron sin empleo. Otra de las razones es porque resultó que son muy buenos o tienen muchas habilidades para llevar a cabo una tarea, por ejemplo, un fotógrafo. O te puedes encontrar una persona que elaboró unos pasteles deliciosos y de repente decide poner una pastelería. Entonces hay diferentes factores para que nos volvamos empresarios, pero lo que es una realidad es que no tenemos un modelo de negocio, no tenemos una ruta, no tenemos un camino que nos vaya acercando a los objetivos que nos vayamos a plantear. Entonces te voy a poner un ejemplo rápido, Felipe. Por ejemplo, yo hablaba hace un rato de una persona que tiene una pastelería. Esta persona es extraordinaria para preparar unos pasteles deliciosos, pero no es empresaria. Empezó preparando los pasteles tal vez para la familia, para los amigos, para los parientes, y alguien en algún momento le dijo, ¿por qué no pones una pastelería? Y decidió poner una pastelería, pero no tiene conocimiento de marketing, no tiene conocimiento de manejo de personal, de control de calidad, de transferencia de conocimiento, de finanzas, que son muy importantes. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Si la pastelería tiene éxito, entonces probablemente esta persona tendrá que trabajar de las 6 de la mañana a las 10 de la noche o hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque solamente ella sabe preparar esos pasteles, pero no podrá delegar el trabajo a los demás porque no ha hecho esa transferencia de conocimiento, no ha establecido procesos para que si delega la función de elaborar los pasteles en otra persona, ésta prepare de manera correcta los pasteles.
Esto solamente es por hablarte de un ejemplo. Y si en ese caso él contrata a alguien que le recomienden que es muy bueno para elaborar pasteles, ¿qué pudiera pasar? Sería bueno siempre y cuando la persona que elabora los pasteles le transfiera la receta exacta de cómo se debe de preparar el pastel. Y esa a veces donde hay resistencia, porque le va a pasar el secreto que él lo ha conservado por algunos años y que siente que le ha ido bien, ya no se la pasa. Sin embargo, eso es un error desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se puede decir que no hay secretos, que todo se puede descubrir. Si me salgo un poquito de tema, veremos que hay empresas que son franquicias, y una franquicia tiene la característica de que transfiere todo el conocimiento de cómo lleva a cabo su negocio hacia personas, hacia otras personas. Entonces, si yo decido adquirir una franquicia de hamburguesas o de pizzas, o de otro tipo de alimento, ahora que estamos hablando de alimentos, cuando yo adquiera la franquicia, yo no soy el dueño de la franquicia, pero cuando adquiero la franquicia, ellos me van a decir exactamente cómo lo debo de hacer, cómo debo de preparar la receta de la pizza, a cuántos grados, la combinación de la masa, los ingredientes, cómo conservarlos, es decir, cómo cobrar, absolutamente todo el proceso me lo tiene que transferir la empresa que está franquiciando su producto. Sería el caso de los Oxxo, aunque estamos haciendo un comercial, de los Oxxo que veo que ponen Oxxo que tiene éxito, porque difícilmente he visto que cierren. Sí, y ellos ya tienen bien diseñado cómo funcionan estas tiendas de conveniencia. Entonces, ellos abren muchísimas tiendas. Ahora que tú estás mencionando este caso concreto, tienen más de 16,000 tiendas en el país, y el objetivo es que en los próximos 2 años alcancen las 20,000 tiendas. Pero cuando tú miras las tiendas, constantemente observarás que requieren personal, pero no requieren personal muy calificado. ¿Por qué no requieren un personal muy calificado? Porque tienen procesos establecidos acerca de cómo se deben de hacer las cosas, que son amigables, que son sencillas. Entonces, la persona que entra a trabajar en estas tiendas de conveniencia revisa los procesos, hay un camino de capacitación y se incorpora inmediatamente. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros transferimos el conocimiento, eso es lo que pasa cuando le decimos a los demás cómo se tienen que hacer las cosas. Tienen éxito. Y tienen éxito. Si yo regreso al caso de la persona que hacía los papeles, si ella escribe correctamente cómo es la receta para hacer su pastel, ella podrá delegar esa función en otra persona e incluso podría abrir nuevas sucursales y comenzar a crecer su negocio. Pero hay una cosa que es importante: ella no nació como empresaria. Aunque se convirtió en empresaria, no nació como empresaria. Entonces, lo más probable es que no haya tenido un modelo de negocio. Ese modelo de negocio es la ruta que como emprendedor te va a llevar a cubrir los aspectos financieros, los aspectos de control de calidad, los aspectos de producción, los aspectos de administración de personal. Eso es lo que se llama el modelo de negocio, y como he mencionado anteriormente, será la guía o la ruta que debemos de seguir para tratar de llevar a buen puerto nuestro negocio. Entonces, un emprendedor tiene que seguir, tiene que ser sujeto de un asesoramiento. Seguramente, sin duda. De no ser asesorado, está condenado al fracaso. Es muy probable. Aunque no es una éxito, regla, o sea, pocos tienen éxito. Sí, es verdad. Hay una regla en los negocios que dicen que cuando estás siendo próspero, cuando le está yendo muy bien a tu negocio, es cuando más tienes que invertir en él. ¿Por qué? Porque en ocasiones es difícil mantenerte hasta arriba en un negocio. Y lo importante es que te vayas innovando, que vayas modificando, que te vayas adecuando a las necesidades del mercado. El mercado va cambiando. Hace un rato tú mencionabas una tienda de conveniencia. Hace algunos años estas no existían.
y ahora aparece no solamente en México, sino incluso fuera de las fronteras. El mercado cambió, algunos de sus competidores desaparecieron. Las tienditas de la esquina, algunas de ellas no pudieron sobrevivir. ¿Qué significa esto, Felipe? Que el mercado cambia constantemente. Y hay una regla que dice que el que más rápido se adapte a las necesidades del mercado y que tenga un excelente servicio a su cliente, tendrá mayores probabilidades de crecer y de mantenerse dentro del mercado. Y deben tener una buena utilidad porque en varios casos que conozco rentan los inmuebles y los rentan en una cantidad bastante considerable. Al menos conozco, porque tengo amigos que le están rentando a estas tiendas de conveniencia y les cobran una buena renta. Entonces que el ingreso debe ser muy bueno para poder mantenerse, digamos, pues vigentes y con utilidad, porque no tiene caso no tener utilidad. Sí, esta tienda de conveniencia pertenece a un grupo muy fuerte del país, un grupo regiomontano que económicamente es muy fuerte, que es el grupo FEMSA, ahora sí se me permite decirlo, y que tiene otro tipo de negocios y este es uno de ellos. Pero hay una cosa que es importante ahora que tú lo mencionas, Felipe, y es que hablábamos de un modelo de negocio, y un modelo de negocios resulta que a veces cuando yo estoy iniciando un negocio, resulta que en los primeros meses puede no ser rentable, puede ser que no tenga los suficientes ingresos, porque mi negocio apenas se está acreditando, se está dando a conocer, lo estoy promoviendo en donde me digas, en redes sociales, a través de flyers, de volantes, etcétera, lo estoy dando a conocer y mi producto comienza a ganar cierto prestigio. Entonces debo de estar consciente como empresario que si hoy pongo mi negocio, no necesariamente el día de mañana va a ser exitoso, que hay un camino que debo de ir construyendo. Hay excepciones y hay negocios que son exitosos desde que nacen, pero normalmente la mayoría de los negocios se van acreditando y van creciendo. Por eso es bien importante que en el modelo de negocio se establezcan objetivos a corto, mediano y largo plazo. Hay muchas empresas, y esto lo pueden hacer las empresas grandes, que dicen, mira, voy a desarrollar una nueva empresa que de acuerdo a mi modelo de negocios o mi proyecto de negocios, en los primeros 5 años va a perder. Pero tienen tanto capital que no les importa perder durante los 5 años, pero saben que a partir del 6º o del 7º van a comenzar a generar utilidades y cada vez va a crecer más y más la empresa. Desafortunadamente en el caso de los emprendedores no tenemos ese capital. Pero si tenemos esa ruta y ese modelo de negocio, sabremos que si soy paciente y me espero los primeros 6 meses, lo más probable es que en el 7º, por hablar de un ejemplo, comenzaré a generar utilidades. Porque al principio tengo que invertir, Felipe, y después tengo que comenzar a recuperar mi inversión. Pongamos el ejemplo de alguien que liquidan y que no sabe qué hacer con su dinero en ese momento, está pensando en invertirlo para que ese dinero le pueda mantener algún tiempo. ¿Qué es conveniente decirlo, informarle a una persona que esté en ese caso, que es liquidar y recibe cierta cantidad, pero dice, lo voy a invertir, pero ¿en qué? A veces no sabe en qué invertir. Y invierte a veces porque alguien le dijo, ¿sabes qué? Pues creo que este negocio es bueno, ¿por qué no lo estableces o lo abres? ¿Qué le podemos recomendar a una persona que está en ese caso, que lo liquidan y tiene un dinerito? Por el momento. Bueno, Su primera opción es poner un negocito. A veces una tiendita, que es lo más común. Sí, y mi recomendación es que si ya recibieron un pequeño capital o un capital por una liquidación en una empresa, normalmente esa es una opción o es una inquietud que siempre van teniendo las personas. Mi recomendación o mi sugerencia es que se asesoren, que vayan, tú hablabas hace un momento del Instituto Mexicano del Emprendedor, que vayan a las dependencias de gobierno como la Secretaría de Economía a asesorarse,
que se acerquen a personas que tengan conocimientos, por ejemplo, de un estudio de mercado, y que les digan si en la zona geográfica donde quieren poner un negocio hay un potencial de desarrollo, de crecimiento, de consumo o de consumidores para sus productos. Es decir, hay que capacitarnos, mi estimado Felipe. ¿Por qué? Porque desafortunadamente iniciamos la charla diciendo que muchos tenemos nuestro capital y lo que primero queremos hacer es multiplicarlo, hacerlo crecer, porque me quedé sin trabajo, porque no sé si voy a encontrar un nuevo trabajo, y quiero que siga produciendo ese dinero, pero no puedo tomar un riesgo, tan grande de arriesgar mi patrimonio, valga la redundancia, sin tener conocimiento de en dónde me estoy metiendo. ¿Por qué? Porque estaremos en una situación más crítica con el paso del tiempo, porque me quedaré sin liquidación, sin empleo y sin negocio. Entonces, una cosa que es importante decirle a todos los emprendedores es que no están obligados a saberlo todo. Si tienen recursos para pedir asesoría, vayan y pidan asesoría aunque la tengan que pagar, y si no, acérquense a las instituciones de gobiernos que los puedan orientar, que los puedan guiar. ¿Para qué? Hay una cosa que es importante: un negocio siempre va a ser un riesgo, independientemente del tamaño. La ventaja de cuando lo hacemos informados y con las herramientas adecuadas es que el riesgo lo disminuimos, y el objetivo es ir a ese emprendimiento, a ese sueño, a ese proyecto con el menor de los riesgos. Y si todavía podemos hacer que esos riesgos sean controlados, será mucho mejor. Pues es una buena información para todos aquellos que tienen la intención de emprender un negocio, para todos aquellos que han recibido una liquidación o han vendido un bien que por ahí era necesario venderlo para establecer un negocio. Tienen que asesorarse definitivamente de alguien que maneje las finanzas, que no corran tantos riesgos, que un negocio siempre va a haber riesgos, pero que sean los mínimos, para que su dinero pues no se esfume como el espuma, porque hay muchos casos donde esos casos se dan. Es muy importante acudir a personas que tienen la capacidad para asesorar en este ramo de las finanzas. Pueden ser al Instituto Mexicano del Emprendedor Mexiquense o al Nacional, o también hay grupos privados que también asesoran a quien intenta o pretende poner un negocio, emprender un negocio, para que todos aquellos que nos escuchen, esta información les pueda ser útil y tengan mucho cuidado en el manejo de sus finanzas, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos que han crecido los problemas económicos. Estamos en situaciones muy complicadas en la cuestión de economía, y si ponemos en riesgo el pequeño o mediano capital, pues realmente vamos a tener serios problemas más graves de los que ya tenemos. Es muy importante. Bueno, ahora quisiéramos pedirle al contador público, José Luis Osornio Paz, que nos hable un poco de cómo cerramos nuestras finanzas, sobre todo que estamos a punto, bueno, ya inició un nuevo gobierno, en la Cuarta Transformación, que se ha hablado mucho, y que está al frente Andrés Manuel López Obrador como presidente de los mexicanos. Pero cómo cerramos las finanzas los mexicanos, sobre todo en esa temporada y en el famoso Guadalupe Reyes, que los mexicanos gastamos más de lo que podemos hacer. ¿Cómo cerramos las finanzas? Pues te puedo decir, Felipe, que desafortunadamente no muy bien. No sé cómo vamos a cerrar el 2018 porque vamos a ver en las estadísticas, pero te puedo decir que en años anteriores el 77% de la población económicamente activa del país en México estaba endeudado. Y se endeudan son deudas de todo tipo, deudas de casa, deudas de automóvil, deudas de tarjeta de crédito, de colegiaturas, de viajes, etcétera, etcétera. Es un porcentaje muy alto, sin mencionar la gran mayoría de las personas que, aparte de que no están endeudadas, van creciendo
van entrando a un periodo de jubilación y la mayoría de ellas no han creado un fondo. Entonces estamos en el peor de los mundos, sin ahorros para mi futuro, para mi jubilación, pero además con deudas, lo cual compromete mis posibles ingresos hacia el futuro. Y déjame decirte que en los últimos años hay un nuevo crédito que se ha vuelto popular en las empresas. Eso me quería yo referir, a esos nuevos créditos. Sí, uno de estos, de los cuales ya había alertado un gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, es el famoso crédito sobre nómina. Resulta que muchos empleados se están endeudando con este crédito de nómina, y este crédito no es que venga sustituyendo a otro, a uno de tarjeta de crédito o a uno de auto. No, es un crédito adicional. Por lo tanto, el compromiso y la deuda de los empleados de las empresas o los que tienen acceso a este tipo de crédito se está incrementando considerablemente. Es una situación que cada vez se vuelve más crítica. Aparte de los créditos de nómina, también se han puesto de moda en los últimos tiempos los créditos personales bancarios. Y algo que llama la atención, Felipe, es que la mayoría de estos créditos que sacamos los mexicanos en los bancos son para pagar deudas. No es para invertir en un negocio, como hablábamos hace un momento, no es para llevar a cabo un proyecto, no, es para pagar deudas. Como decimos los mexicanos. Un bachecito para abrir un bachezote. Sí, desafortunadamente. Entonces vemos que en la cultura mexicana no existe el ahorro como tal, la cultura del ahorro. Como tú sabes, existen dos tipos de ahorro, el formal y el informal. Desafortunadamente también muchas personas ahorra en tandas, o lo ahorra bajo el colchón, o lo ahorra con amigos, pero no en el sistema formal, en el sistema bancario o en el sistema financiero. Déjame decirte que, para empezar, que así ahorremos en tandas o en cajas de ahorro informales, es una buena cultura y es un buen hábito ahorrar. Es peor estar endeudado. Sin embargo, si ya decidimos comenzar a ahorrar, si lo podemos hacer dentro del sistema financiero es mejor. Solamente yo recomiendo que vayamos a cada uno de los bancos y preguntemos por los productos adecuados y que investiguemos y que comparemos. Te voy a decir por qué, Felipe, porque a últimas fechas se han puesto muy de moda las comisiones que cobran los bancos y los cargos que hacen los bancos. Sin embargo, todos los bancos tienen productos que no están sujetos a comisiones y que además te pueden pagar un premio, es decir, una tasa de interés. Entonces, si guardo el dinero abajo del colchón o en una tanda, lo más probable es que no me genere ningún interés y que pierda poder adquisitivo por la inflación. Entonces, si me lo llevo a un banco y busco alguna institución que me pague una justa tasa de interés, bueno, mi dinero ganará algo y estará más seguro. También hay algo que he visto y es preocupante, y también a veces lacerante para algunas personas, que el propio sistema, pues siento que es el gobierno, ha dado facilidades a una serie de usureros establecidos, que son las casas de crédito. Por ejemplo, por mencionar una, Crédito Fácil. Y si aquí circulamos en este municipio de Coahuila, México, vamos a encontrar mínimo 6 o 7 casas que son privadas y que también han provocado que las personas se endeuden y les cobran interés sobre interés si no les embargan. Esto también es también algo así que será pues un problema muy serio para la economía o para los ciudadanos. Estas casas, ¿a qué se deberá que han dado tanta facilidad? Se han creado tantas casas privadas. Mira, yo creo que se ha dado y han surgido todas estas empresas porque no ha habido una suficiente bancarización en el país.
En las últimas reuniones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se hablaba en reunión con los banqueros, él les pedía una mayor penetración del banco, porque aquí hablamos de un municipio urbanizado, pero hay muchas zonas rurales donde no hay bancos. Entonces, cuando la gente no tiene acceso a bancos por las razones que mencionábamos hace un momento, que las comisiones son altas o los requisitos, o que uno no conoce, o que incluso los bancos no son muy amigables con la gente de bajos recursos, entonces ahí salen estas oportunidades para este tipo de empresas, que es verdad lo que tú dices, cobran unas tasas de intereses altísimas y algunas que son con crédito prendario, es decir, casas de empeño, normalmente también cobran unas altas tasas de interés. Esto tendrá que ir disminuyendo, primero con una mayor regulación por parte del gobierno, porque muchas de estas empresas no están reguladas y se mueven de forma autónoma. Y el otro punto es, en medida en que el gobierno negocie con los bancos para llevar productos accesibles a todas las comunidades y a la gente, porque hay muy poca bancarización en este país. Tiene que haber mayor penetración. Desafortunadamente para los bancos no es tan atractivo, porque en ocasiones si es gente de bajo poder adquisitivo, aparentemente no le da un valor agregado. Pero creo que todos sabemos cuántas utilidades generan los bancos y deberían de tener suficiente capital para poder llevar a cabo el servicio a estas comunidades, a esta gente. Hay otro grupo que también por ahí ya en varias partes los he visto, que son grupos, se dice, más bien de colombianos, que prestan en paquete, es decir, reúnen un número de personas, esas personas les hacen un préstamo, pero también con la condición que si alguien se va, huye del lugar para no pagar ese préstamo, las 13 restantes, si son 14, tienen el compromiso de pagar la persona que ya desapareció. Y también son grupos de colombianos que los he visto que van a cobrar diario a las personas que les prestan. Ahí lo están, porque tengo algunos vecinos que los veo y llegan ahí en moto, jóvenes, y les van a cobrar el impuesto o el interés. También esos grupos pues están de moda, se dicen que son de colombianos. Y sí, son de colombianos, y este es un sistema que ya existía desde hace muchos años en Colombia. En Colombia se le llama un préstamo por goteo, es decir, te hacen un préstamo por una cantidad que eligen, te cobran una alta tasa de interés, pero te dividen el pago del préstamo diario. Entonces, la mayoría de las veces tienes que ir pagando cada día. Cuando tú dices, yo solicito una cantidad de dinero, y prometiste pagarla en un mes, en 30 días o en 60 días, te lo dividen en esos 60 días. Entonces, como tú mencionas, van a pasar todos los días para cobrar esa parte. Desafortunadamente, las personas que se ven obligadas a recurrir a estas opciones es por lo que yo mencionaba, que no son sujetos de créditos bancarios, porque los bancos ponen muchos requisitos para otorgarte un préstamo. Cuando yo te hablaba de las tarjetas de crédito, de los préstamos de nómina o los préstamos personales, son normalmente otorgados a personas que trabajan en empresas y que tienen prestaciones sociales, que tienen sueldos fijos, llámese semanal, quincenal o mensual. Pero muchos de estos empresarios, ahora que hablábamos de los empresarios, cuando se acercan a una institución bancaria no son sujetos de crédito. Entonces, cuando se ven en una necesidad de recursos por la circunstancia que sea y deciden desafortunadamente acudir a estas personas, pues caen ahí en una situación bastante comprometedora, porque incluso se ha sabido de que algunas personas se ven involucradas en situaciones de crimen organizado al estar negociando en este tipo de condiciones. Vuelvo a insistir, en medida en que haya una mayor bancarización por parte de las instituciones o del sistema financiero mexicano, estas personas deberían de tener acceso a esos beneficios de la banca. Todo lo que
esa reunión que tuvo nuestro presidente de la República, López Obrador, con los banqueros, fue precisamente para que ellos abran un poquito más el préstamo a la población, que sean más amigables, que no pongan tantos requisitos y que sobre todo los intereses sean pues algo que puedan pagar, que no sean exagerados. Entonces esto que hizo con los banqueros, pues eso es algo muy positivo para los mexicanos, sobre todo para los más necesitados, que tienen que recurrir también a un préstamo. Definitivamente. Y al no tener acceso en los bancos, pues quienes ofrecen, pues le toman el préstamo, bajo las condiciones que a veces les ponen que son muy injustas, y no les queda de otra más que pues tomar ese préstamo, sabiendo que van a tener muchos problemas para poder pagar, sobre todo si es agoteo diario. Tienen que pasar por este cobro, este pago. Antes de cerrar nuestro programa, ya tenemos 5 minutos, ya estamos hablando y estamos en el terreno de las finanzas personales, que también estoy pensando que no son muy buenas, que también hay muchos problemas en las finanzas personales, es decir, las que maneja cada quien de manera personal. ¿Qué nos puedes comentar sobre las finanzas personales? Mira, yo creo que este es un excelente momento, Felipe, ahora que lo mencionas. Estamos cerrando un año y empezando el otro. En mi opinión es un buen momento para comenzar a hacer una planificación financiera. Es un buen momento para replantearnos qué queremos hacer en el futuro acerca de nuestro dinero, de nuestros recursos. Y la mayoría de los mexicanos no hacemos una planificación financiera, desafortunadamente. Entonces, ¿en qué caes? Cuando no tienes una adecuada planificación, resulta que de pronto gastas en cosas que no necesitas. O encuentras una promoción en una tienda y como no tienes recursos, lo pagas con una tarjeta de crédito. Puede ser que incluso el producto ni lo necesitas, pero como lo viste en una promoción a un precio atractivo o a mensualidades sin intereses, decides adquirirlo. Me parece que es importante que cada uno de los mexicanos hagamos una planificación financiera. Y para hacer una planificación financiera es importante que definamos cuáles son nuestros objetivos. Los objetivos los podemos hacer por mes, por semestre, por año, por 3 años, por 5 años o por 10 años. Pero hay una cosa que no se nos debe olvidar, Felipe, y es decir, definir mis expectativas, qué tipo de expectativas tengo. Porque te voy a poner un ejemplo. Tal vez yo me quiero comprar yo me quiero comprar un auto el siguiente año, pero resulta que decidí por un auto Ferrari. Perdón la marca, pero un auto Ferrari, y resulta que vale 4 millones de pesos. No me voy a poder, si no tengo los ingresos suficientes, no me voy a poder comprar un Ferrari. ¿Qué va a pasar? Me voy a frustrar. No voy a querer seguir, siento que voy a estar enojado todo el tiempo, que no logro mis objetivos. Es decir, vamos a comenzar a poner nuestras expectativas reales, que sean posibles. No me voy a proyectar en algo que es inalcanzable de acuerdo a mis ingresos. Entonces hay que definir qué quiero en el futuro. ¿Quiero pagar deudas? ¿Quiero adquirir un auto? ¿Quiero adquirir una casa? ¿Me quiero casar? ¿Quiero tener un hijo? Hay que empezar a definir los objetivos, pero que los objetivos sean reales, sean realizables, sean posibles. Eso es importante. Y a partir de que yo definí mis objetivos, que sean posibles, tengo que analizar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos, es decir, cuántos son mis entradas de dinero y cuáles son mis salidas de dinero. Y a partir de ahí veré cuánto necesito ahorrar cada mes. Es bien importante ahorrar. Si resulta que no puedo ahorrar, entonces puedo comenzar a pensar o en disminuir algunos gastos o buscar algunos otros tipos de ingresos. Te voy a poner un ejemplo. Si nos gusta consumir café y todos los días nos tomamos un café que vale entre 20 y 30 o 40 pesos, si lo multiplicamos por lo que días que tiene un mes, resulta que estoy invirtiendo una buena cantidad en el café. Resulta que estoy invirtiendo una buena cantidad en muchos gastos de los que no me doy cuenta y que no controlo. Nuestros papás decían antes que si tenían un billete de 500 lo guardaban
a menos que fueran a hacer un gasto extraordinario. Si de repente te das cuenta, nosotros traemos un billete de 500, lo cambiamos y de repente ya no tenemos nada y decimos, ¿en dónde se quedó el dinero? No me compré un pantalón, no me compré unos calcetines, ¿en dónde se fue? Y cuando comienzas a sumar las golosinas, el cafecito, el helado, la gaseosa, etcétera, etcétera, el refresco, resulta que se te fueron 400 o 450 pesos. Es decir, hagamos un presupuesto por escrito acerca de todos los ingresos que tengo y todos los gastos, pero muy detallado. Y si hay gastos que puedo eliminar, mucho mejor, muy concienzudo del examen. Y si no, tengo que buscar una forma de percibir unos ingresos. Pero hay una base para lograr todos los objetivos y los sueños, es comenzar a ahorrar. Nunca es tarde para ahorrar. Llevar un orden, ser ordenado en los gastos. Sobre todo, inculcarles a nuestros hijos que ahorren. Para cerrar nuestro programa, ¿a qué le invitas o qué le comunicas de manera general a los ciudadanos sobre ese aspecto de las finanzas? De manera general, ¿a qué los podrías invitar? Yo los invito a que hagamos un examen acerca de cómo estamos manejando nuestro dinero, que nos hagamos responsables de nuestro dinero, porque normalmente el dinero que obtenemos es con mucho esfuerzo, con muchas horas de trabajo, de traslados en esta ciudad y sacrificando a veces a la familia. Entonces vamos a tomar responsabilidad de nuestro dinero, tanto de cómo lo ganamos y cómo lo gastamos. Y empezar a separar, tal vez de inicio un 10% de lo que ganamos, vamos a comenzar a ahorrarlos. Y en nuestra familia comenzar a inculcar a nuestra pareja, a nuestros hijos, el hábito de ahorrar. Si podemos ahorrar, dormiremos más tranquilos, claro. Estaremos menos estresados, nos quitaremos deudas de encima y veremos el futuro con mayor seguridad. Claro. Pues hemos escuchado la voz profesional, la voz de la experiencia en el manejo de las finanzas, qué deben hacer los emprendedores, cómo debemos organizar nuestro dinero. En fin, nos ha hablado de manera general el contador público José Luis Osorio Paz sobre ese importante tema de las finanzas. Por lo tanto, queremos agradecerle a nombre del programa la entrevista conmemorada al momento, pues las gracias por haber asistido, por haber compartido estas experiencias y esos conocimientos que también a un servidor le van a servir de mucho, porque a veces no somos nada organizados. Gastamos más de lo que percibimos y cosechamos problemas y preocupaciones muy serias. José Luis, pues quiero agradecerte infinitamente a nombre del programa de RadioDifusionTV.com, el cual pues el gerente, el directivo administrativo es el licenciado Leonardo Hernández Patricio. Quererte y agradecerte y darte las gracias. Amigos, hemos llegado al final de un programa más. No nos resta más que desearles que el año 2019 sea de éxito, sea de tranquilidad, sea de felicidad y sobre todo que las utilidades que genere su trabajo, que diariamente realizan con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, sea bien canalizado cuando tengan que gastarlo, cuando tengan que emplear ese dinero que han ganado con mucho esfuerzo. Ya escuchamos la voz de la experiencia y también acudan a un asesor financiero, todos aquellos que quieran emprender un negocio, todos aquellos que quieran cómo organizar sus finanzas, sus entradas y sus salidas. Pues no me resta más que agradecerles y recordarles que nos vemos en el 2019 con la ayuda del gran arquitecto del universo. Aquí estaremos una vez más. Y recordarles, nuestra página es www.radiofusiontv.com. Estamos instalados en la colonia Guadalupe, Cerrada 5 de mayo 206 del hermoso municipio de Cuautitlán, México. Gracias y que la pasen muy bien. Buenas tardes.